Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la clase de inmuno del día de hoy. Sí, hoy es 30, sí, hoy es 30 de abril. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? No quiero que se me asusten con la clase de hoy, va a parecer un poco complicada porque volvemos a ver algo de temas un poco teóricos, ¿sí? Pero bueno, esto da pie para que podamos seguir. No se asusten, yo al final de la clase les voy a decir qué es lo que me interesa que se enfoquen, ¿sí? No voy a pedir que sepan todo esto con detalle, pero necesito mencionárselo para que por lo menos les quede el concepto y vamos a terminar de completar la parte de inmuno básica, así que les faltaban algunos detallecitos para después nosotros poder seguir. Bueno, hoy que vamos a ver respuesta inmune a infecciones, ¿sí? Y conceptos básicos de serología, ¿tá? Para poder arrancar con el resto de las técnicas. Bueno, ¿qué pasa con respecto a las respuestas inmunes a infecciones? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, que esto yo no se los había mencionado antes, pero es el procesamiento de antígenos. ¿Sí? Muchas veces hemos hablado de las células presentadoras de antígenos, ¿se acuerdan? Que le presentaban los antígenos a los linfocitos T vírgenes, en especial las dendríticas, ¿sí? Después teníamos otras células presentadoras como los linfocitos B y los macrófagos, ¿sí? Que también presentaban antígenos. Ya no eran tan importantes como la dendrítica en el sentido de la activación de linfocitos T vírgenes, pero no significa que no sean células presentadoras, ¿tá? Ahora, yo nunca les mencioné qué antígenos presentaban ni cómo los presentaban, ¿tá? Bueno, eso es lo que vamos a terminar de ver ahora. ¿Cómo es ese procesamiento antigénico? Veamos. Acá lo que está ejemplificado son las dos vías en las cuales una proteína, ¿sí? Puede ser catalizada en la célula, o sea, puede ser destruida en la célula, ¿sí? Y ser presentada a los linfocitos. Vamos a ver la que se encuentra acá arriba, ¿sí? En el caso de proteínas citosólicas, por ejemplo, cuando hablemos de virus, ¿sí? Los virus se replican en el citoplasma de las células, ¿sí? Los virus entran a las células y hacen sus ciclos de replicación ahí adentro, lo cual significa que se encuentran ahí, ¿tá? Los virus están compuestos por diferentes proteínas. ¿Y qué pasa? Dentro del citosol de la célula, ¿sí? Esas proteínas que se encuentran ahora en el citosol, que entraron de afuera pero se encuentran en el citosol de la célula, ¿sí? Van a ser destruidas, ¿sí? Por el proteasoma. El proteasoma se encarga de degradar toda esta proteína, ¿sí? En péptidos, ¿sí? Estas cositas marrones que se ven acá son péptidos que se encuentran en el citosol. Todo esto pasa al retículo endoplasmático, no me importa el detalle, pero lo único que quiero que vean es que acá se unen a unas moléculas que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que después más adelante cuando veamos trasplante las vamos a llamar HLA, ¿sí? Son las encargadas de unir a esos péptidos, ¿sí? Se van a generar diferentes péptidos al azar, ¿tá? Por ahora nos quedamos con eso. Se generan péptidos, se unen a estas moléculas, ¿sí? Y estas moléculas ya con el péptido unido, ven cómo está acá en esta figurita, se expresa en la superficie de la célula y así es como la presenta, ¿sí? Así, unida a esa molécula, se presentan los péptidos producto de la degradación de la proteína, en este caso citosólica, ¿sí? Degradada en el proteasoma y se expresa en la superficie. ¿Y quién va a reconocerlo? Los linfocitos T, ¿tá? Entonces esta sería una célula que está presentando un antígeno y en este caso los péptidos que provienen de la degradación de proteínas de tipo citosólica son presentadas, ¿sí? Por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Hay dos, ¿ah? Complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Bueno, cuando la proteína es de origen citosólico y se degrada de esta manera, se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Y esa molécula, este péptido unido al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Va a ser reconocido por el linfocito T, pero no cualquier linfocito T, por el linfocito T CD8, ¿sí? El CD8 positivo, que era el citotóxico. ¿Se acuerdan que teníamos citotóxicos, que era el CD8 positivo, y helper, que era el CD4 positivo? Bueno, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, proteínas de origen de que se encuentran en el citosol, son presentadas a los linfocitos TCD8, ¿sí? Esas tres cositas: proteínas que se encuentran en el citosol, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, linfocito TCD8, ¿tá? Bueno, ¿y qué pasa con
las que vienen producto de la endocitosis, ¿sí? Pongámosle un macrófago. ¿Sí? Un macrófago que comió una bacteria, ¿ah? La bacteria está compuesta por un montón de proteínas y otros compuestos más, ¿tá? Bueno, no es que se va a endocitar una proteína sola, pongámosle que se endocitó una bacteria, la degrada, todo y todo eso pasa en los endosomas o lisosomas, etc. ¿Ah? Bueno, los antígenos que provienen de este tipo, ¿sí? Ya no son proteínas citosólicas, sino que vienen de la endocitosis extracelular, ¿tá? También se van a degradar a péptidos, ¿sí? Por otros mecanismos, y estos péptidos se van a unir también a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Tá? Pero en este caso se van a unir a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Tá? Y estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que tienen unido ese péptido, ¿sí? Que proviene de la degradación de un antígeno que fue endocitado, ¿tá? Van a ser presentados a los linfocitos T CD4. ¿Tá? Entonces tenemos proteína citosólica, complejo mayor de histocompatibilidad 1, linfocitos TCD8. Proteínas endocitadas, complejo mayor de histocompatibilidad 2, linfocito T CD4 positivo. ¿Tá? Los linfocitos obviamente tienen un receptor que es capaz de reconocer esto, ¿no? Y se llaman TCR, eso es lo que están viendo acá. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Unido a su péptido, es reconocido por los receptores TCR del linfocito TCD8, que es esto que ustedes están viendo acá en azul, ¿sí? Que sale del linfocito, este es el linfocito, ¿sí? Este es su TCR, ¿ven? Que se une y reconoce todo esto que se encuentra acá. ¿Ah? Y lo mismo para el CD4, ¿sí? Este es el TCR del CD4, que está reconociendo al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que tiene unido el péptido este que está tan marroncito. ¿Mm? Bueno. Y la sigla TCR viene del inglés del T-cell receptor, o sea, receptor de la célula T. ¿Tá? Bueno. ¿Y qué son estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, acá se las muestro simplemente en estructura, no me interesa, yo lo único que quiero que vean acá, está ejemplificado en la clase 1, ¿sí? Y estas moléculas tienen, fíjense acá en esta parte, ¿sí? Como un huequito, ¿sí? Tienen como sí, es un hueco, ¿sí? Es un huequito, ahí es donde va a unir el péptido, ¿sí? Que es esto que se ve acá. Que si uno hiciera una imagen de cristalografía o etcétera, ¿sí? Esta sería la molécula de clase 1 vista desde arriba, o sea, yo me paro acá y la miro desde arriba, ¿sí? Entonces yo veo el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y esto que yo veo acá en rosadito es el péptido, ¿sí? El péptido que se unió. Y este es el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que es este de acá, que si yo lo miro desde arriba, ¿sí? Este es el péptido que tiene unido, ¿sí? Y así es como se lo presenta al receptor del linfocito T que corresponda según el complejo mayor de histocompatibilidad que estemos hablando, ¿sí? Este sería el péptido, ¿sí? Un ejemplo del péptido, donde tiene unas ciertas zonas donde se va a anclar, ¿sí? Al complejo mayor de histocompatibilidad. Y así es como que queda ancladito, ¿no? Y sale a la superficie y se lo presentan al TCR. Bueno, ¿qué pasa con la presentación antigénica y cuáles son los mecanismos efectores posteriores a la presentación antigénica? Bueno, acá tenemos, en el primero, ¿sí? Tenemos, como les decía, un antígeno de origen citosólico, ¿sí? Hay una proteína en ese antígeno que va a ser degradado, ¿sí? Y se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Porque estamos hablando de antígeno de origen citosólico, ¿tá? Y se lo va a presentar al linfocito TCD8. Ese linfocito TCD8 se va a activar y acordémonos que tiene función citotóxica, ¿sí? Entonces se activa el CD8 que está reconociendo esta molécula que le está presentando el complejo mayor de histocompatibilidad C1 y mata a esa célula, ¿tá? Pongámosle que esta célula está infectada por un virus, ¿sí? Lo que está haciendo esta célula es presentarle péptidos del virus, ¿sí? El linfocito TCD8, el linfocito TCD8 que tenga su receptor específico contra ese virus, ¿sí? Y que sea capaz de reconocerlo, se va a activar y va a matar a esa célula que está infectada. ¿Mm? Después tenemos acá, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Tá? Tenemos, por ejemplo, el macrófago. El macrófago era otra célula presentadora, ¿verdad?
y que encima fagocitaba. Bueno, acá tenemos un antígeno extracelular, ¿sí? Como por ejemplo una bacteria, ¿sí? Que está compuesta de un montón de proteínas, no importa, acá ellos dibujan una proteína, pero es un antígeno en general, ¿no? Extracelular, lo fagocita, ¿sí? Los antígenos se encuentran en el endosoma, son degradados y los péptidos son unidos al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y lo presentan en la superficie, ¿sí? Fíjense que acá no tenía nada unido, acá tiene unido el péptido, ¿tá? Y es reconocido por el linfocito T, en este caso CD4, ¿tá? Acuérdense que el CD4 era un colaborador, ¿sí? Y que producía citoquinas y esas citoquinas hacían algo. Bueno, en este caso, ¿sí? Lo que hace este linfocito TCD4, cuando se activa y reconoce ese péptido extraño que le está mostrando esta célula presentadora de antígeno, ¿sí? Lo que hace es ayudarlo más al macrófago. El macrófago le dice, mira, estoy infectado, y le muestra el péptido. Entonces el linfocito TCD4 le tira citoquinas con todo, ¿sí? Diciéndole, vamos, actívate y sé más eficiente. Entonces el macrófago se activa y destruye con mayor eficiencia, ¿sí? A ese patógeno que fagocita. O sea, lo ayuda, lo potencia, ¿sí? A la acción del macrófago. Luego tenemos el linfocito B. Yo también les había dicho que era una célula presentadora de antígenos. El linfocito B también puede unirse a antígenos de tipo extracelular, ¿sí? Y presentar los péptidos de degradación, ¿sí? A través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 al linfocito TCD4. Este linfocito TCD4, si ustedes recuerdan y buscan, puede producir diferentes tipos de citoquinas que potencian a la generación de un determinado tipo de anticuerpo, un cambio de switch, o incluso puede activar el linfocito B para que produzca anticuerpos, ¿sí? Y haga el switch de isotina. El linfocito TCD4 siempre está ahí ayudando con sus citoquinas para que los mecanismos efectores de las otras células del sistema inmune sean mejor y más eficientes para eliminar, ¿sí? La noxa de la que estemos hablando. Y acá tenemos a la famosa célula dendrítica, ¿sí? Que en este caso reconoce a su antígeno, ¿sí? Lo ingresa, ¿sí? Porque ella también capta los antígenos exógenos y lo presenta al linfocito T naive. Acá no especifica si es CD4 o CD8 porque la célula dendrítica, ¿sí? Puede captar los antígenos y puede presentar por cualquiera de los dos complejos, clase 1 o clase 2, y va a activar al linfocito T CD8-CD4. Pero bueno, ella lo que tenía era que activaba, a diferencia de las otras, al linfocito T virgen. Me había olvidado de decirles algo en la diapositiva anterior que era muy importante, si no, no van a entender esta primera acá. Y es que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Presenta, como les dije, antígenos de tipo citoplasmático y presenta antígenos propios como antígenos extraños. ¿Qué significa eso? Que hay una expresión constante de estas moléculas en la superficie. Todas las células nucleadas del cuerpo, que son prácticamente todas menos los glóbulos rojos, ¿sí? Presentan complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Sí? O sea que todas nuestras células tienen complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que en forma normal en células no infectadas, ¿sí? Ojo, en células no infectadas, este complejo mayor de histocompatibilidad está expresando antígenos propios, ¿sí? Pero no les pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestras células de la respuesta inmune, en teoría, ¿sí? Son tolerantes a los antígenos propios, ¿sí? Hablamos de la tolerancia, acuérdense que yo les había comentado de la falta de la reactividad a lo propio de parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, normalmente nuestras células, todas nuestras células nucleadas, tienen complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 expresando nuestros antígenos propios y no les pasa nada, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esos antígenos propios tienen que estar ahí. En cambio, las de clase 2 no. Las de clase 2 que presentan los antígenos que fueron endocitados, que fueron fagocitados, ¿sí? Por determinados tipos celulares, solo se expresan en las células presentadoras de antígenos y muy excepcionalmente en alguna otra, ¿sí? Esa es otra de las grandes diferencias que tienen complejo mayor de histocompatibilidad 1 y la de clase 2. Bueno,
Entonces, esta célula que está acá, ¿sí? La primera, puede ser cualquier célula del cuerpo, ¿sí? Que haya, por ejemplo, sufrido una infección viral. ¿Ah? Entonces, pongámosle que yo, no sé, me agarré un resfrío y me agarré un virus X que me genera resfrío. ¿Ah? Entonces, las células de mis vías respiratorias superiores van a estar infectadas por el virus, ¿sí? Porque el virus está infectando en esa zona. ¿Ah? Entonces, esas células que están infectadas por el virus van a comenzar a expresar, ¿sí? En sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, ya no tanto así antígenos propios, sino antígenos del virus. ¿Ah? Estos pasan a ser péptidos del virus y es así como es reconocido por el linfocito T CD8 positivo específico contra ese virus. ¿Ah? Y mata a estas células que están infectadas. El esquemita que vemos acá al costado, sí, es simplemente otro esquemita de esto, ¿sí? Para irlo viéndolo de costado. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Lo que está acá en verde clarito. Y este es el famoso péptido que yo les estoy mostrando ahí. Fíjense en que tiene unos sitios de anclaje especial, ¿sí? Que viene encastradito en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y todo esto es reconocido por el receptor del linfocito T, que son esos famosos TCR, que tiene el linfocito TCD8 y el linfocito TCD4. Entonces ahora vamos a hablar un poquito, ya teniendo el concepto del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? A qué células presenta, qué presenta, cuándo está, en qué tipos celulares están expresados y cuándo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre inmunidad antiviral. ¿Qué pasa con los virus? Que yo ya te los estuve mencionando de hace rato, ¿sí? Son organismos intracelulares obligatorios, ¿tá? No tienen metabolismo propio, o sea, ellos solitos no se van a replicar, no es como una bacteria que solita, ¿sí? Puede replicarse, no, el virus no, ¿sí? No tiene cómo replicar su material genético, ¿tá? Todos nos replicamos por el sistema de genética, si replicamos nuestro ADN, ARN, ¿tá? Vamos generando mayor población de células. Bueno, el virus no puede, ¿tá? Entonces, ¿qué hace esto? Que depende de la maquinaria de replicación de la célula que infecta. ¿Ah? Por eso dice que esta característica son organismos intracelulares obligatorios. Eso es lo primero. ¿Ah? Y que esta característica que tienen en particular los virus exige que el sistema inmune ponga en marcha los mecanismos más especializados para reconocer y eliminar, ¿sí? Tanto a los virus que se encuentran en circulación libre, que todavía no hayan entrado a la célula que van a infectar, así como aquellos virus que ya están adentro de la célula que infectaron. ¿Ah? Estos son diferentes tipos de virus. Los virus tienen diferentes estructuras, cápsulas proteicas, cápsulas con lípidos, eso lo verán en vivo. ¿Ah? Esto es simplemente algo muy por encima que yo les doy para que entendamos cómo funciona la respuesta inmune a los virus. ¿Ah? Bueno, los virus lo que tienen son moléculas, ¿sí? en su superficie, así como ven estas espigulitas acá, ¿sí? Que tienen tropismo o afinidad por ciertas moléculas que se expresan en determinadas células, ¿sí? O sea que no todos los virus van a atacar a todas las células en particular, ¿sí? Según qué moléculas se expresan en la superficie van a tener tropismo o afinidad hacia un tipo celular en particular. Por algo tenemos virus respiratorios que afectarán a las vías respiratorias porque tendrán moléculas que son capaces de ser reconocidas por las células de las vías respiratorias y tienen tropismo o afinidad por ese tipo celular. Lo mismo que por los virus que producen hepatopatías, ¿sí? Tienen afinidad o tropismo por esos tipos celulares, ¿sí? Reconocen moléculas ahí e infectan esa célula en particular, ¿no? Bueno, una vez que se unen a esas células por las cuales tienen tropismo o afinidad, entran, ¿sí? A la célula y comienzan a usarle la maquinaria de replicación celular, ¿no? Ellos comienzan a replicar su material genético, etcétera, hasta que se vuelven a armar y se arman muchos ahí adentro y finalmente salen a seguir infectando células. Por eso les digo que tenemos virus que se encuentran adentro de la célula que están infectando y tenemos virus en circulación, ¿sí? Porque estos virus en algún momento salen a circulación y van a buscar más células para infectar y seguir replicándose. ¿Ah? Bueno. Pero ¿qué pasa dentro de esas células que están infectadas? Bien, ¿se acuerdan que nosotros hemos visto los famosos PAMs? ¿Sí? Y yo les había comentado que los PAMs tienen expresión en
encuentran tanto en la parte extracelular como algunos que se encuentran en la parte intracelular de la célula. Haga la redundancia, es intracelular. ¿Tá? Bueno, ¿para qué existen los PAMs intracelulares? Y justamente para esto, ¿sí? Para los virus. Los virus cumplen su ciclo adentro de las células, entonces hace falta que haya receptores de la respuesta inmune innata que sean capaces de reconocerlo adentro de la célula, ¿sí? Donde va a infectar este tipo de patógeno en particular. ¿Tá? Así que hay PAMs que van a reconocer ARN viral, ADN viral, etcétera, ¿sí? Que son estos que están, por ejemplo, aquí. ¿Tá? Bueno, ¿y qué se produce cuando estos virus son reconocidos por los PAMs? Bueno, se comienza a generar, si la célula entra en un estado que se llama estado antiviral, ¿sí? Un estado antivírico, ¿sí? En el cual las células comienzan a producir esta célula que se infectó de interferón de clase 1. ¿Sí? Los interferones de clase 1 son el interferón alfa y el interferón beta. No me importa, interferón de clase 1 es lo único que me interesa que sea fuerte. Bueno, las células entran en un estado antivírico, ¿sí? Entre ellos aumentan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Comienzan a expresar más y ahora lo que unieron van a ser también péptidos del virus, ¿sí? Pero comienzan a expresar más de lo normal. ¿Tá? Y a su vez el interferón de clase 1 activa a las células NK. ¿Sí? O sea que esta célula que está infectada, por un lado, aumenta la expresión de la presentación de antígenos, ¿sí? Comienza a presentar mucho, ¿tá? Y por otro lado, libera citoquinas, ¿sí? Que van a darle la señal a la NK de que hay algo que está pasando. Bueno, entonces el sistema del interferón es el mecanismo más importante de la inmunidad antiviral y es la primera línea de defensa frente a los virus. ¿Sí? Pertenece a parte de la respuesta inmune innata. ¿Tá? Se activan ciertos genes que se llaman genes antivirales, ¿sí? Porque hacen que la célula entre en ese estado antiviral. ¿Tá? Entre ellos que están, se activan genes que inducen a la apoptosis, lo que sería la muerte de esa célula, ¿sí? Como que esa célula dice, bueno, me tengo que suicidar, ¿sí? Porque estoy infectada. ¿Tá? Entonces la célula se autoinduce la apoptosis, ¿sí? Que la apoptosis es la muerte celular programada. ¿Tá? Bueno, la célula se muere porque está infectada. ¿Tá? Ese es uno de los mecanismos que se activa cuando se sensa, se activan estos PAMs, reciben el estímulo, ¿sí? Activan genes adentro de la célula y uno de esos tiene que ver con la apoptosis y muerte de las células infectadas. ¿Tá? Por otro lado, la célula comienza a producir este interferón de clase 1, ¿sí? Este interferón sirve por un lado para activar a la NK, como les había mencionado, y por otro lado tira alerta a las células vecinas. Comienza a decirle a los vecinos, estoy infectado, ten cuidado, y se va pasando la noticia de que hay una infección local. Y bueno, y como les decía, se produce esta citoquina, que es una citoquina proinflamatoria, si los interferones de clase 1, que como dije va a ejercer efecto en otras células, y entre ellas la NK. ¿Y qué hacía la NK? Mataba, era citotóxico. Entonces, en este caso sería no una suicida, la célula infectada no sería una suicida por apoptosis propia, sino que es suicida porque está diciendo a la NK, ven y matame, ¿no? A través del interferón de clase 1. Bueno, ¿y qué hace la NK? ¿Cómo actúa la NK? Por un lado, la NK reacciona a las citoquinas esta de interferón de clase 1 que le está tirando la célula que está infectada, ¿no? Y por otro lado, y esto yo no les había mostrado en su momento porque yo les tenía que hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, ¿qué pasa con las NK? Las NK vieron que yo les comentaba que son parte de la respuesta innata y ellas andan monitoreando por ahí que todo ande normal, van viendo las células, esta está normal, y en cuanto detectan algo raro, ¿sí? La matan. Esos son asesinos naturales. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa con la NK? La NK tiene unas ciertas moléculas en la superficie, ¿sí? No me importa cuáles, que reciben señales activadoras e inhibidoras. ¿Tá? Las células normalmente, como les dije, todas las células nucleadas del cuerpo expresan complejo mayor de histocompatibilidad unido a antígenos propios. Bueno, la NK ve eso, ¿sí? Y cuando ve que las células están expresando complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 unido a antígenos propios, se da cuenta que esa célula está bien, ¿sí? Entonces la NK se inhibe, ¿tá? La NK sigue
su camino, dice, esta está bien, está expresando complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 con antígenos propios, no me activo, sigo mi camino. Esa es una de las señales que recibe la NK. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una infección de tipo viral? Por un lado, como les dije, aumenta la expresión del complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Y ahora comienza a unir no péptidos propios, sino péptidos provenientes de antígenos virales, ¿tá? Entonces ya la NK comienza a notar esa diferencia por un lado. Y por otro lado, la célula que está infectada comienza a expresar moléculas activadoras, ¿sí? Como que comienza a dar señales de que ahí hay algo raro. Y la NK es capaz de reconocer esos cambios, ¿sí? En la expresión de ciertas proteínas, que no me importa cuáles sean, ¿sí? De la célula infectada. Ahora, los virus no son lentos ni tontos, ¿tá? Tienen muchísimos mecanismos para evadir al sistema inmune, ¿sí? Tratar de que no lo vean y tratar de disfrazarse la infección viral para pasar desapercibida, ¿tá? Bueno, uno de los mecanismos que usan los virus es hacer que en lugar de que aumente la expresión del complejo mayor histocompatibilidad, disminuya, ¿sí? Hacen que la célula comience a esconder, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Pero la NK se da cuenta del cambio de expresión, ¿sí? Ve que hay menos, como yo les comenté antes, este complejo que está normalmente expresado en una célula que se encuentra normal y tranquila, ¿sí? Y la NK recibe eso como una señal inhibidora, ¿sí? De pronto esa señal desaparece, ¿tá? Entonces ya la NK no se inhibe, no tiene nada que la inhiba, y entonces en consecuencia se activa, ¿sí? Si no se inhibe, se activa, ¿tá? Y entonces mata a la célula que está infectada. ¿Sí? Hay diferentes mecanismos de activación desde la NK, pero bueno, el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 tiene algo que ver con eso, ¿tá? Bueno, era lo que les decía, los virus, ¿sí? Como les decía, hay virus que infectan la célula y quieren esconder el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿tá? ¿Y por qué hacen eso los virus? Fácil, porque quieren huir de los linfocitos TCD8, ¿sí? Los linfocitos TCD8 de la respuesta adaptativa reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Unido al péptido extraño, son específicos contra ese virus y van a reaccionar. Así que los virus por eso a veces usan ese mecanismo para esconderse, para no activar a la CD8, pero activan a la NK, ¿ah? Bueno, y lo que les mencionaba del interferón y todo esto. ¿Cómo comienza a activarse la adaptativa? Como cualquiera de los mecanismos que nosotros vimos, ¿sí? Los antígenos son captados desde el exterior con las células presentadoras de antígenos o van por medio de la circulación y en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Como estamos viendo acá, son presentados, en este caso ahora ya sabemos porque por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, a los linfocitos, ¿sí? En este caso pueden ser linfocitos vírgenes o linfocitos que ya tengan alguna memoria, ¿sí? Se los presentan y estos linfocitos salen a circulación ya activados o salen los anticuerpos producidos por los linfocitos B específicos contra, en este caso, este virus que haya presentado, ¿tá? Pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la inmunidad adaptativa antiviral? Como les mencioné, el linfocito TCD8 es muy importante, ¿tá? El linfocito TCD8, ¿por qué? Porque el virus tiene su ciclo de vida en el citoplasma celular, ¿sí? Entonces los antígenos virales se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 va a ser reconocido por el linfocito T CD8, ¿tá? Entonces, aquí vino mi célula presentadora, pongámosle que esta es una infección de novo, es una primoinfección, ¿sí? La primera vez que entra este virus en mi organismo, ¿tá? Es captado por la célula dendrítica, ¿sí? En su vía de entrada, ¿tá? Porque por algún lado tiene que entrar, por la mucosa, todos nosotros tenemos células dendríticas, macrófagos, todo rodeando, ¿sí? Nuestras potenciales vías de entrada, ¿tá? Bueno, va a la célula dendrítica, los órganos linfáticos secundarios, a buscar aquel linfocito virgen que sea capaz de reconocer, ¿sí? A esos antígenos virales que ya está presente, ¿tá? Se va a activar el linfocito T
que corresponde a CD4, CD8, ¿sí? Porque la presentadora puede activar a cualquiera de los vírgenes y va a presentar en realidad por cualquiera de los dos. Y los linfocitos B que corresponden, ¿sí? También pueden servir. Bueno, una vez que se activan, ¿sí? Esos, como les dije, esos linfocitos van por circulación, ¿sí? Ya activados, o van los anticuerpos a donde está el sitio de ingreso donde se está produciendo la infección, ¿no? Donde está la reacción inflamatoria. Bueno, ¿y qué pasa con mis células que estaban infectadas? ¿Sí? Las que se infectaron. Pongámosle que entró por vía respiratoria, ¿sí? Es un virus respiratorio, ¿sí? Entonces está acá en la zona de las vías aéreas altas y ahí es donde está el virus replicándose en mis células de las vías respiratorias. ¿Ah? Bueno, la célula dendrítica viajó a los ganglios del cuello, ¿sí? Y ahora esos linfocitos que se activaron van a viajar de nuevo hacia mis vías respiratorias. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa con las células de mi vía respiratoria mientras tanto? Ellas tienen los virus adentro, ¿verdad? Y van a estar presentando los antígenos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, ¿verdad? Porque están infectadas y por algo yo tengo un resfrío tipo viral, ¿sí? Las células están infectadas. Bueno. Entonces viene mi linfocito TCD8, ahora que ya se activó, ¿sí? Y llega y reconoce a la célula infectada, ¿sí? Porque está expresando péptidos del virus en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. ¿Sí? Y ahí induce la muerte de la célula infectada. ¿Ah? Y en consecuencia, si muere la célula infectada, mueren todos los virus, ¿sí? Que están ahí adentro de esa célula. ¿Ah? Por otro lado, ¿qué función cumplen los anticuerpos? Los anticuerpos que se producen contra los virus, nosotros sabemos que los anticuerpos no van a poder entrar, ¿sí? A la célula infectada. ¿Ah? La infección está sucediendo dentro de la célula. No van a poder entrar a la célula infectada, posiblemente. ¿Ah? Entonces la función que tienen los anticuerpos es una acción neutralizante, ¿sí? Cuando el virus está afuera, ¿sí? Yo les conté que hay un momento en que el virus está afuera, ¿ah? Ellas van a bloquear, ¿sí? Lo van a bloquear al virus para que no pueda entrar a la célula por la cual tiene tropismo o afinidad. ¿Ah? Bueno, y aparte, si la célula está infectada, está expresando algún antígeno viral en particular, ¿sí? Estos anticuerpos pueden unirse a la superficie de la célula e inducir la muerte celular, pero por activación quizás de mecanismos del complemento o fagocitosis, etc. ¿No? Por eso sirven las vacunas. Lo que hacen las vacunas es generar anticuerpos neutralizantes. Cuando nosotros nos vacunamos para algún virus en particular, ¿sí? Ay, yo estoy hablando demasiado. Cuando nos vacunamos para algún virus en particular, lo que nosotros generamos, por un lado, sí, son linfocitos TCD8 de memoria, que van a responder mucho mejor después cuando nosotros nos infectemos con ese virus para el cual nos estamos vacunando, pero por otro lado también se generan anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes, entonces nosotros cuando nos infectemos, ¿sí? Después de que nos pongamos la vacuna, generamos todos los mecanismos, ¿sí? Inmunológicos, entre ellos, como les dije, generación de CD8 de memoria y generación de anticuerpos, ¿no? Entonces yo ya tengo una inmunidad, yo ya alguna vez mi sistema inmune tuvo contacto con este virus, ¿no? A través de la vacuna, ¿no? Entonces cuando yo me infecte de verdad, ¿sí? Con ese virus, yo ya voy a tener CD8 capaces de responder mucho más rápido, mejor, y voy a tener estos anticuerpos neutralizantes que lo que hacen es que una vez que ese virus entró a mi organismo, evitar que se unan a la célula que quieren infectar. ¿Ah? Para eso sirven las vacunas, ¿no? En este caso hablando de virus. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la primera respuesta que se genera? La de los interferones de clase 1, ¿sí? Y la acción de las NK como parte de la respuesta inmune, ¿sí? Fíjense en que acá lo que está graficado es, por un lado, la respuesta innata y por el otro lado, la respuesta adaptativa, ¿sí? La magnitud de la respuesta en infección, donde vemos, ¿sí? Por un lado, acá el título vírico, ¿sí? Los virus entran y comienzan a replicar, que comienzan a activar los mecanismos de la respuesta inmune innata, que son la producción de interferón de clase 1, que la célula entre en estado antiviral, ¿sí? Y la actividad de los linfocitos NK para destruir a esas células infectadas, ¿sí? Eso controla, ¿sí? El título de virus, ¿sí? Y comienzan a activarse los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa, donde comienzan a
ejercer su actividad los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, ¿sí? Específicos contra el virus que está infectando al organismo, y la producción de estos anticuerpos neutralizantes específicos, ¿sí? Que está generando el sistema inmunadaptativo a través de las células linfocitos T, ¿sí? Hasta que finalmente se logra, ¿sí? Erradicar al virus. Chao. ¿No? Este es simplemente el resumen de la respuesta innata y la respuesta adaptativa en la protección contra virus. ¿No? Fíjense en cómo el virus, ¿sí? Hace que la célula entre en un estado antivírico a través de estos fans, activaciones de estos genes, ¿sí? Y la producción de el interferón de clase 1, ¿sí? Que actúa de forma local en la célula infectada y le llega como señal a otras células para que entren también en alerta y se pongan en estado antivírico, ¿sí? Por otro lado, en la adaptativa tenemos al linfocito B que produjo los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Y fíjense en que estos dos mecanismos que están acá, uno de la innata y el otro de la adaptativa, lo que hacen es proteger contra la infección, ¿sí? El que pongan en alerta a las células vecinas, diciéndole activa tu estado antiviral, y los anticuerpos que bloquean el ingreso de los virus a las células por las cuales tienen tropismo, lo que hacen mecanismos de protección contra la infección. Y por otro lado, si esa célula ya está infectada, sí, hay que eliminarlas. Y entonces ahí actúan los linfocitos NK como parte de la respuesta inmune innata, ¿sí? Que reconocen a esta célula infectada y inducen la muerte de ella, o los linfocitos T CD8 de la respuesta inmune adaptativa, que también reconocen a esta célula infectada, ¿sí? Y inducen la muerte. Estos dos mecanismos, NK y CD8, participan en la erradicación de la infección establecida, ¿verdad? Principalmente. Así que bueno, a mí lo que me interesa es esto, lo que está en esta página. Lo otro yo se lo conté a forma de cuento, como para que vean cómo era todo el mecanismo que hace el sistema inmune en respuesta a una infección viral. Entonces las infecciones virales, lo importante son los mecanismos que matan, ¿sí? A la célula infectada, porque no hay otra chance, ¿verdad? Que son la NK y la CD8 con su actividad citotóxica, y el mecanismo neutralizante de los anticuerpos, ¿tá? Y la función del interferón de clase 1 en el estado antiviral de la célula. Vamos. ¿Qué técnicas se usan en el laboratorio para el diagnóstico de infección viral? Bueno, por un lado se pueden usar técnicas de biología molecular, ¿sí? Para detectar el material genético del virus, ¿sí? Y que permitan su cuantificación, porque a mí me sirve saber no solo si está o no está, sino en qué cantidad está, ¿tá? Técnicas serológicas, vamos a detectar esos anticuerpos que se produjeron en respuesta a los virus, ¿sí? Técnicas serológicas para la detección de anticuerpos tempranos y tardíos, ¿sí? Específicos contra ese virus. No lo puse acá ahora que me estoy dando cuenta, pero también tenemos técnicas inmunológicas para detectar el antígeno viral, ¿sí? Esto también vamos a ver. Y luego técnicas que, bueno, detecten la presencia en un tejido. Bueno, sería eso de antígenos virales, ¿sí? Yo puedo buscar en sangre, puedo buscar en diferentes tipos de muestras y encuentro algún antígeno viral, y eso lo podemos hacer también por técnicas inmunológicas. Bueno, vamos a ver inmunidad a bacterias. ¿Qué pasa con la inmunidad antibacteriana? Tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros vamos a tener bacterias que son extracelulares y bacterias que son intracelulares, ¿tá? Así que los mecanismos efectores para un tipo de bacteria y para el otro tipo de bacteria van a ser diferentes. ¿Qué pasa con las extracelulares? Son las más fáciles, podría decir, las dos no son tan complicadas, creo. Nosotros cuando tenemos las bacterias de tipo extracelular, ¿sí? Pensemos que viene el macrófago, ¿sí? Y se la fagocita, ¿sí? Lo que está fuera de la célula lo reconoce por, en este caso, los PAMs que se expresan en la superficie del macrófago, ¿sí? Se acuerdan que tenemos PAMs afuera, y bueno, esos temas van a reconocer ciertas estructuras de las bacterias, y que lo van a fagocitar, ¿tá? En consecuencia, pues estaba todos los mecanismos correspondientes, presentan los antígenos, lo mismo las células dendríticas, se activan en los linfocitos T vírgenes, esos van al sitio de infección,
A su vez no nos olvidemos que a las bacterias también se le puede unir el complemento, ¿sí? O sea, se puede activar la vía alternativa del complemento por unión de C3 a la superficie de la bacteria, ¿sí? En consecuencia se forma el complejo de ataque a membrana y lisa la bacteria, o se produce la opsonización de esa bacteria para que sea fagocitada, ¿sí? Todos los mecanismos que vimos hasta ahora, para que sea fagocitada, ¿sí? Cuando se activa la respuesta inmune adaptativa, el linfocito TCD4, ¿sí? Que va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que está presentando al macrófago, ¿sí? Va a, por medio de citoquinas, va a ayudar a este macrófago a que degrade esa bacteria que había fagocitado, ¿sí? Esas bacterias se conocen que fagocitan, van fagocitando, ¿no? Los anticuerpos también neutralizan, ¿sí? Y opsonizan también, ¿sí? A las bacterias, así que opsonizan y activan el complemento por la vía clásica, el complemento se activa por la vía clásica y que termina lisando a la bacteria por formar esos poros en la membrana, ¿sí? Bueno, y todos los mecanismos más o menos que hemos visto participan mediados por el complemento, por los macrófagos, por los linfocitos TCD4, si en este caso son más importantes los linfocitos TCD4, no los CD8, sí los CD4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microorganismos tipo extracelulares, son fagocitados, son endocitados, ¿verdad? En consecuencia, estos antígenos se presentan en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí? Al presentarse por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, los principales en activarse son los linfocitos TCD4, que a través de su citoquina, ¿sí? Ejercen su acción especialmente activando, por un lado, a los linfocitos B, ¿sí? Diciéndole produce anticuerpos de tal tipo, y por otro lado, ayudándolo a los macrófagos a ejercer mejor su función en la degradación de esos patógenos que se fagocitaron, ¿no? Y los elementos que participan, no puedo sacar esto, bueno, y los mecanismos efectores de la respuesta humoral, como les estaba diciendo, activación del complemento por la vía clásica, pueden producir aglutinación de bacterias que luego sean fagocitadas, ¿sí? Opsonización y fagocitosis de la bacteria, fagocitosis sin necesidad de que sean opsonizadas también, neutralización de las bacterias, y pues cuerpos mecanismos también contra las bacterias extracelulares, y vemos que tienen un rol un poquito más importante que y más activo que el que tenían en la respuesta contra el virus. ¿Qué pasa con las bacterias intracelulares? Otra vez, si hablamos de intracelular, vamos a estar hablando de mecanismos que tengan que activar a las células NK y a los linfocitos TCD8, igual que a los virus. ¿Por qué? Porque como la bacteria está escondida dentro de la célula, ¿sí? Voy a necesitar matar a la célula infectada. ¿Sí? Es prácticamente la señal que recibe el sistema inmune de que es el mejor mecanismo para ese patógeno intracelular, ¿no? Entonces acá de nuevo, los mecanismos predominantes en el caso de las bacterias intracelulares, ¿sí? Es la eliminación de estas células por los linfocitos NK, ¿sí? Y por otro lado predomina la respuesta de tipo CD8, ¿sí? Y los CD4 también pueden llegar a activar y potenciar la degradación de estas bacterias, ¿no? Hay bacterias que a veces, ¿sí? Pueden ser fagocitadas o tienen mecanismos intracelulares, ¿sí? Pero que sin embargo son capaces de ser presentadas a los linfocitos de CD4 y los CD4 van a ayudar a los CD8, ¿tá? Pero no importa, a mí lo que me interesa es que tengan el concepto de que si es intracelular, ¿sí? Los mecanismos principales van a ser mediados por CD8, ¿sí? Y por NK. Y cuando es extracelular, como es el caso de las bacterias extracelulares, ¿sí? Los mecanismos son por medio de CD4, producción de anticuerpos, la fagocitosis y todo lo que tenga que ver con los anticuerpos, el complemento, etc. Bueno, ¿qué pruebas puedo realizar en el laboratorio para el diagnóstico de infecciones bacterianas? Un montón. ¿Puedo detectar el patógeno por técnicas de biología molecular? Sí. Lo puedo detectar también por cualquier otro método de bacteriología que ustedes ya lo van a ver, ¿sí? Puedo hacer pruebas serológicas,
para la detección de anticuerpos específicos, ¿sí? Frente a dichos patógenos y otros anticuerpos que puedan llegar a estar presentes en ciertas patologías. Ya vamos a ver por qué pongo o no, específicos o no, ¿sí? Frente a dicho patógeno. Se puede hacer evaluación de reacción de hipersensibilidad retardada. Voy a ver si les puedo dar más adelante la reacción de la PPD, ¿vieron? La famosa PPD, para ver si uno tuvo contacto con la tuberculosis. No sé si alguna vez hicieron la PPD. Búsqueda de toxinas, también hay algunas bacterias que producen toxinas, ¿sí? Entonces también se pueden detectar esas toxinas producidas por ciertas bacterias. Es otra forma de identificarlas para ver si están o no están. Y de última, obviamente, la detección directa del microorganismo en la muestra, en la lesión, ¿sí? Que es ya por métodos bacteriológicos, pero también vamos a ver algunos métodos inmunológicos para la detección, ¿sí? de la bacteria en el sitio de infección. ¿Y qué pasa con los parásitos? Bueno, los parásitos tenemos diferentes tipos de parásitos y de diferentes tamaños, ¿sí? Vamos a ponerlos en estos grupos, ¿sí? Protozoos, que son unicelulares, ¿sí? Son súper chiquititos, fíjense, ¿sí? Son organismos unicelulares. Luego tenemos los helmintos, que ya son pluricelulares y son los famosos gusanos, ¿sí? Estos feos, pero bueno, y gusanos de diferentes tamaños, ¿no? Chiquititos, chiquititos, o ya gusanos grandes como la teña, ¿no? Y luego tenemos los artrópodos, ¿sí? Los piojos, ¿sí? Esos también son parásitos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los protozoos? Pueden ser fagocitados, pueden tener ciclos de vida intracelulares, ¿sí? Entonces los mecanismos que van a funcionar mejor contra los que son unicelulares, que tienen vida dentro de la célula, que parasitan, ¿sí? Van a ser obviamente los mecanismos de CD8 y NK, como venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Pero suelen a veces los protozoos vivir adentro de los macrófagos, ¿sí? A veces son fagocitados, ¿sí? Y se quedan a vivir ahí adentro del macrófago que los fagocitó, ¿sí? Entonces esos macrófagos son capaces de presentar estos antígenos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 y van a activar los linfocitos helper, los CD4, ¿sí? Y que se van a perfilar, ¿sí? A una respuesta antiparasitaria. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, que ustedes piensen cómo hace el sistema inmune para eliminar estos gusanos. Son re grandes, no hay fagocito que lo pueda fagocitar, ¿tá? Entonces lo que hacen es generar mecanismos, ¿sí? Vamos a ver que los mecanismos que predominan para los helmintos van a ser las producciones de anticuerpos y la delimitación de ciertas células que nosotros ya vimos, ¿sí? Esperen que lo estoy buscando. Acá está. Las infecciones contra helmintos están mediadas principalmente por activación de linfocitos T helper, ¿sí? Pero con un perfil que se llama TH2, que es un perfil que tiene que ver con infecciones parasitarias y alergias, ¿sí? Y da lugar a producción de anticuerpos de isotipo IG y a la activación de los eosinófilos. Esto quiero que veamos con respecto a los helmintos, porque este ya es un mecanismo diferente a los que venimos viendo de CD8 y NK para lo que es intracelular, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con extracelular para microorganismos chiquititos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los protozoos, ¿sí? Bueno, y estos son muy grandes, entonces son otros mecanismos, ¿no? Fíjense en cómo hay ciertos antígenos, ¿sí? Que pueden llegar a captarse y que la célula presentadora las va a presentar al linfocito TCD4 virgen. Este TCD4 virgen lo que va a hacer es perfilarse a un fenotipo particular, que no me importa, si se llama TH2, no importa, es un T virgen que se activa y que es específico contra parásitos. Por un lado lo que hace, y que son los mecanismos más importantes, es activar por un lado al eosinófilo, ¿sí? Y por otro lado activar la secreción de moco y la motilidad intestinal, ¿sí? Porque como son gusanos que están infestando
muchas veces el intestino, ¿sí? Me interesa eliminarlos por mecanismos mecánicos, entre ellos la producción de mucus, ¿sí? Y la motilidad intestinal para, bueno, eliminarlo en las heces, ¿sí? Tratar de eliminarlos de esa forma mecánica, ¿ah? Los linfocitos T que se activan frente a helmintos, ¿sí? Tienen esa capacidad de producir esas citoquinas especiales, ¿sí? Que lo que hacen es aumentar la secreción de moco y la motilidad intestinal. ¿Tá? Fíjense cómo el sistema inmune actúa según lo que necesita, va a producir lo que necesite para eliminar ese patógeno en particular. ¿Tá? Por otro lado, este linfocito le da una citoquina al linfocito B para decirle, bueno, yo necesito que produzcas anticuerpos, pero anticuerpos de qué isotipo. IgE por un lado e IgG. ¿Tá? Lo que hace la IgE, ¿sí? Esta IgE se va a unir al helminto, ¿sí? Al gusano, ¿tá? Y cuando se une al gusano, los mastocitos, y lo mismo pasa con los eosinófilos, ¿sí? Los eosinófilos y los mastocitos tienen receptores para la porción Fc de las IgE, y reconocen específicamente las porciones Fc de IgE y de granul, ¿sí? Se encuentran activados y de granula, liberan los gránulos y son esos gránulos los que van a atacar a la superficie de estos gusanos que son tan grandes, ¿tá? Bueno, es lo que estamos viendo acá, que es lo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Aquí están los antígenos que tienen unida esta cosita verde acá, que sería la IgE, ¿sí? La IgE se va a unir a los receptores Fc, en este caso está graficado el eosinófilo, ¿sí? Y el eosinófilo va a comenzar a tirar estas enzimas líticas, ¿sí? A bombardear al helminto, ¿sí? Por lo cual lo va a comenzar a dañar en su superficie y va a comenzar a producir la muerte, ¿tá? Con respecto a los macrófagos, en realidad lo que aumenta ahí es como la fibrosis y la reparación tisular, ¿sí? En donde se está produciendo todo este daño, porque convengamos que los gránulos no es que se van a quedar específicamente sobre la superficie del helminto, ¿sí? Sino que se van a diseminar por ahí, puede que dañen un poco también el tejido que está alrededor del parásito, ¿sí? Los macrófagos en este caso lo que hacen es perfilarse a unos macrófagos especiales que se encargan más que nada de la reparación, ¿sí? Ellos lo que van a fagocitar son restos que queden de la degradación del parásito y restos del daño tisular que se produzca por lo que están disparando los mastocitos y los eosinófilos, ¿ah? Bueno, así sería más o menos la respuesta helminto. Entonces vimos virus, vimos bacterias intracelulares y algo de linfocitos, ¿ah? ¿Por qué me interesaba que veamos esto de las respuestas a las infecciones? Ahí vemos de nuevo un poco de respuesta inmune innata y de respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Más o menos cómo se adaptan y qué mecanismos se activan de cada una y cuál es más esencial en la respuesta a los diferentes organismos, ¿no? Eso por un lado. Quería que recordemos cómo clasificamos a la respuesta inmune, ¿sí? Innata, adquirida, que eso ya lo vimos, pero no nos olvidemos nunca que tenemos una respuesta primaria, que es cuando entramos en contacto con el antígeno por primera vez, y una respuesta de tipo secundaria, que es una exposición posterior de nuevo al mismo antígeno, ¿ah? Que teníamos tipo de respuesta inmune natural, artificial. Yo les hablé un poquito de las vacunas, por ejemplo, para que se las vacunas contra virus, puede servir para otros patógenos, ¿sí? Si nosotros ya tenemos mecanismos de respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Ya tenemos una forma de enfrentarnos más eficientemente a ese patógeno cuando entra, ¿ah? Esto es para recordarle más de lo mismo. Una respuesta inicial y una respuesta secundaria, ¿sí? Y que nosotros encontremos anticuerpos, ¿sí? Frente a diferentes antígenos de un microorganismo en particular, nos hará suponer obviamente que el paciente tiene o tuvo contacto con ese patógeno. Nosotros que venimos hablando hasta ahora en las técnicas que vimos, por ejemplo, tanto la inmunodifusión radial como la nefelometría, turbidimetría, ¿sí? Esas técnicas que vimos. Yo hasta ahora les hablé de cuantificación de proteínas, ¿sí? Por métodos inmunológicos o medición de inmunoglobulinas totales, ¿sí? IgG total, IgE total, IgA total, pero en ningún momento les mencioné anticuerpos específicos contra, ¿sí? Entonces ahora cuando veamos la parte de serología, lo que vamos a hacer no es tanto cuantificar cuántas IgG tengo,
sino si tengo IgG específica contra determinado antígeno y a veces en qué cantidades, ¿sí? Ahora vamos a dirigir nuestras reacciones a saber eso, ¿sí? Si yo tengo algún anticuerpo dirigido contra algún patógeno y el que yo encuentre esos anticuerpos en determinado paciente van a significar esto, que el paciente está cursando una infección, ¿sí?, con ese patógeno, o que lo que yo estoy viendo es la memoria inmunológica, si esos anticuerpos quedaron como memoria, porque en alguna vez tuve contacto o me infecté con ese patógeno en particular, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a volver a ver después, esto lo voy a pasar a algo, lo voy a pasar de largo, no se lo voy a dar ahora. Pero bueno, veamos esto. Esto es lo que quería mostrarles. Yo sufro una primoinfección, lo cual significa que es la primera vez que me infecto con determinado patógeno, ¿sí? Esto estamos hablando ahora de anticuerpos, ¿no? Yo les había mencionado, no recuerdo, o les vuelvo a mencionar ahora, obviamente hasta que se lleva a cabo la respuesta inmunadaptativa, ¿sí?, pasa un tiempo. Entonces yo cuando me infecto en el día 1, el día 2, el día 3, y me infecto por primera vez, yo no voy a tener anticuerpos específicos contra el patógeno que me infecté, ¿sí?, porque todavía mi sistema inmune está desarrollando la respuesta, ¿sí?, se está queriendo activar el sistema inmune adaptativo y los anticuerpos todavía no salieron a circulación, ¿verdad? Entonces ahí priman otros tipos de métodos diagnósticos que no son los serológicos, ¿va? Yo para hacer los testeos serológicos y poder comenzar a detectar anticuerpos tengo que dejar pasar un tiempito, ¿sí? Y ese tiempito que pasa desde la infección hasta que yo soy capaz de detectar los anticuerpos se llama periodo de ventana, ¿está? Bueno, entonces aquí tengo la primoinfección, este espacio chiquitito que se ve ahí, porque esto es una escala de meses, ¿sí?, son días que tardan el periodo de ventana en generarse anticuerpos, ¿tá? Entonces aquí comienzan a generarse los anticuerpos. Esta línea azul que vemos acá, por ejemplo, es IgM, ¿sí? Y esta línea amarilla que vemos acá es IgG, ¿tá? Y este es el tiempo en meses, ¿sí? Variación de la formación de los anticuerpos. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy en una infección pasada o si estoy en una infección reciente? ¿Tá? La primoinfección, ¿sí?, ese primer encuentro que yo tengo con el patógeno, lo que genera inicialmente son anticuerpos de isotipo IgM, ¿tá? Por eso vamos a ver que es la primera curva que se genera, ¿sí? Mi cuerpo comienza a generar anticuerpos IgM, ¿sí? Entonces, si yo detecto en el individuo que estoy estudiando, pongámosle anticuerpos contra Chagas, bueno, encuentro Chagas, anticuerpos específicos contra Chagas de tipo IgM, a mí me está hablando de una infección reciente, ¿tá? A medida que pasan los meses, ¿sí?, se va a producir, o al cabo de unas semanas, se produce un switch de isotipo, se forman y cambia a IgG, ¿tá? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. La IgM llega a su pico y luego comienza a irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza a producirse la IgG, ¿tá? Y la IgG permanece, llega a un plató y disminuye un poco sus concentraciones. Nunca desaparece del todo, ¿sí?, porque si no, no tendría sentido estudiarla para yo saber si tuve alguna infección pasada. Siempre nos queda, ¿sí?, IgG quizás en menos concentración a cuando yo estaba haciendo el pico de reacción, ¿tá? Ahí vuelvo. Ahí vengo. Perdón, justo me llamaron y tuve que bajar. Volvemos. Ya estábamos terminando, créanme, ya estábamos terminando, ya nos faltaba nada. No se preocupen, voy a pasar de largo algunas cositas, ¿no? Y las vamos a ver la clase que viene. Bueno, como les decía, existe el periodo de ventana, se produce primero la IgM y luego la IgG, ¿tá? Ahora, yo les presento el siguiente planteo, ¿tá? Yo hago un dosaje de IgG, veo cuánta IgG específica contra un determinado antígeno tengo, ¿sí? Fíjense en el punto A y el punto B, ¿sí?, teniendo en cuenta que esto es cantidad, ¿tá? La cantidad en el punto A y la cantidad de IgG en el punto B es igual, ¿verdad? Entonces yo, si miro ambos puntos, ¿cómo sé en qué parte de la curva de IgG estoy? Si estoy en la etapa de la formación de anticuerpos
o estoy en la parte ya de la homeostasis y la resolución de la infección. Yo les iba a hablar un poco de toxoplasmosis, no importa, lo vamos a ver la clase siguiente, yo ahora lo paso, ¿sí? Vamos a tener tiempo tranquilamente para ver todo esto, ¿tá? Lo mismo que para la toxoplasmosis congénita, ¿tá? Yo lo que les quería mostrar es esto. Y por ejemplo, en el esquema de serología para diagnóstico de toxoplasma, ¿sí? Para toxoplasmosis, ¿sí? Se pueden dosar los anticuerpos, ¿tá? Yo puedo ver si tengo anticuerpos específicos contra el toxoplasma gondii, que es el agente causal de la toxoplasmosis, ¿tá? Bueno, yo puedo, por ejemplo, pedirle búsqueda de anticuerpos IgG, ¿sí? Si mi IgG da negativa, ¿sí? Puede significar dos cosas. O no tuvo una infección, no está infectado, o estoy en la fase aguda, ¿sí? Y no puedo IgG, ¿sí? Entonces, sin infección, ¿tá? Pero hay que remuestrear, ¿sí? En 3 semanas si se sospecha una infección aguda. Y de última, si no, hacer un seguimiento cada 2 meses, ¿tá? Esto es muy importante, después lo vamos a ver en mujeres embarazadas, ¿sí? La toxoplasmosis debe sonar al gato y la mujer embarazada, ¿tá? Después vamos a verlo en detalle. Si mi IgG da positiva, yo sé que el paciente está infectado. Ahora, ¿esa infección es pasada o esa infección es relativamente reciente? ¿Tá? Entonces, para determinar el tiempo aproximado de la infección, ¿sí? Puedo ver en el suero si tengo anticuerpos de isotipo IgM, ¿tá? Va a haber un momento en el cual tenemos un solapamiento de la IgM con la IgG, ¿tá? Entonces, es lo mismo que dice este cuadro de acá, ¿sí? Determinar IgM, ¿tá? Si la IgM da negativa, significa que estoy en presencia de una infección pasada, ¿tá? O sea, ya no me queda IgM, ¿tá? Acá, por ejemplo, lo que dice este cuadro es que si tengo positivo la IgG y negativa la IgM es porque la infección ya tiene más de un año. Y eso tiene que ver porque, en especial en esta infección, la IgM dura mucho tiempo, ¿sí? Muchos meses, no desaparece tan rápido. Por eso dice que si hay IgG sin IgM, estoy hablando ya de una infección de más de un año atrás, ¿tá? Ahora, si yo tengo IgG positiva con IgM positiva, yo sé que la infección es más reciente, ¿ah? O estoy en la etapa aguda, ¿sí? O no sé bien en qué parte de la curva estoy, pero es por un tema propio de la toxoplasmosis que la IgM dura mucho en circulación, a diferencia de otras en las cuales la IgM se va rapidito, ¿ah? Entonces lo que recomiendan es hacer otros tipos de ensayos. Por un lado podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Acá por eso puse estos 2 cuadritos, porque estos 2 cuadritos evalúan 2 cosas distintas. Veamos qué dice este de acá. Si la IgM es positiva, como les dije, a mí me da una idea de que puede ser una infección reciente, ¿sí? En el cual la IgM está todavía presente, como recordemos esta curva, todavía está presente, ¿sí? La IgG se está comenzando a formar y entonces yo tengo las 2 inmunoglobulinas, ¿sí? IgM e IgG, ¿tá? O en este caso de la toxoplasmosis en particular, que la IgM dura tanto, por ahí yo estoy en algo más crónico, ya pasado, pero la IgM todavía me sigue molestando ahí, entonces no sé. Entonces, ¿qué es lo que dice este cuadrito que se puede hacer? Volver a repetir la IgG en otra muestra, ¿sí? Una segunda muestra a las 3-4 semanas de que tomé esta inicial. ¿Para qué? Para ver si en qué parte de la curva estoy. Vuelvo bien para atrás. Acá. ¿Sí? ¿Por qué? A ver si la concentración sigue igual, ¿sí? Que ya no hay aumento de IgG, porque ya la infección de IgG esa ya quedó en su estado ahí, ya está, ya fue. O estoy en esta fase, ¿sí? Si yo medí, por ejemplo, la IgG y estaba acá, ¿sí? Donde está la flechita, ¿sí? Y también tengo IgM, ¿tá? Pero yo vuelvo a medir la IgG
Y si a las 3-4 semanas esta IgG está más alta, ¿sí? A mí me está dando un indicio de que yo estoy en la fase creciente de la IgG, ¿sí? Que la IgG comienza a aumentar durante la fase aguda. Entonces, un aumento de IgG después de 3-4 semanas, yo hago una medida de concentración, ¿no? Yo mido la concentración hoy y encuentro que tengo IgG, pero también encuentro que tengo IgM. Entonces le digo a la mujer embarazada, mire, vuelva dentro de 3-4 semanas, que le vamos a tomar una nueva muestra y vamos a medirle la IgG. ¿Tá? Si esa IgG nueva que yo le mido a esta persona después de 3-4 semanas de la primera toma es más alta, ¿sí? Me está hablando que yo estoy en la etapa esta de la curva, ¿sí? Donde todavía está ascendiendo la concentración de IgG, y para mí eso es un indicio de una infección aguda, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo este cuadrito de acá, ¿sí? Determinar la IgG en la segunda muestra a las 3-4 semanas, y si hay un incremento significativo del valor de IgG, significa que estoy en la fase de infección primaria, ¿sí? Si no encuentro incremento, ¿sí? Es porque ya estoy en ese plató, ya fue la infección, ¿sí? Estoy en una infección pasada, ¿tá? Esa es una de las propuestas de los esquemas de seguimiento serológico para saber en qué parte de la infección estoy en la toxoplasmosis. Estoy hablando de toxoplasmosis, ¿tá? En cambio, este me ofrece otra alternativa, ¿sí? Que si yo obtuve la IgM positiva y tengo la IgG positiva, ¿sí? Yo no sé si estoy de nuevo, volvemos a partir de ahí. Si yo tengo IgM y IgG, yo no sé si estoy en la fase aguda, ¿sí? Bueno, en el caso de la toxoplasmosis, que se excede tanto en el tiempo en la IgM, estaré quizás en una etapa más pasada, ¿verdad? Entonces lo que propone este esquema, este algoritmo diagnóstico, es hacer un estudio de afinidad, ¿sí? Acuérdense que yo siempre les dije que la respuesta inmunoadaptativa madura la afinidad, ¿sí? O sea que cuando yo tengo una primoinfección o una infección que es reciente, mi anticuerpo va a tener una cierta afinidad por su antígeno. Esa afinidad va a ir madurando con el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un estudio de afinidad, ¿sí? Yo puedo ver si la IgG que yo estoy viendo es una IgG de alta afinidad o de baja afinidad por el antígeno, ¿sí? Si es una IgG de alta afinidad, es una infección pasada, ¿sí? Porque es algo que madura en el tiempo. La afinidad va madurando en el tiempo, entonces me dicen, esta inmunoglobulina ya maduró afinidad, ya está. Ya esta infección ya tiene un tiempo, ¿tá? En cambio, si la afinidad de la IgG por su antígeno es baja todavía, ¿sí? Me está hablando de una infección reciente. Si esa producción de anticuerpos, ese linfocito todavía no hizo la maduración de la afinidad, no tuvo tiempo, ¿sí? Porque está en la fase aguda, ¿sí? Entonces ahí recomiendo obtener una segunda muestra, 2 muestras de 2 semanas después de la primera, ¿sí? Y se envían para confirmar un laboratorio de referencia para confirmar la que toma de acción. En este caso se toma en una mujer embarazada, ¿sí? Pero ya les dije que esto lo vamos a ver después. Que era lo que yo quería que se llevaran de esta clase. Y todavía me falta una cosita más. Fíjense en cómo acá yo comienzo a jugar con anticuerpos específicos contra algún patógeno, en este caso toxoplasma, la búsqueda del isotipo de anticuerpo, ¿sí? La búsqueda y el dosaje de concentración en el tiempo, para orientarme a mí si estoy frente a una infección reciente o una infección pasada, ¿sí? Frente al patógeno que a mí me interesa saber si esa persona tiene, ¿tá? Ya no va a ser tanto está esta proteína, no está esta proteína, positivo, negativo, ¿tá? Ahora es un poquito diferente. Y para eso sirven las muchas técnicas de inmunoanálisis que vamos a comenzar a ver a partir de la clase que viene, y aplicadas a algunos diagnósticos serológicos, en el cual vamos a ver esto, ¿sí? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en las técnicas de inmunoanálisis? Uno, que el principio consiste en la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Según lo que uno quiera determinar. Siempre vamos a tener esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Las técnicas de inmunoanálisis pueden usar 2 tipos de anticuerpos. Vamos a tener en cuenta que vamos a usar
anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales, ¿sí? Los policlonales, que son mezcla de anticuerpos con especificidades dirigidas a diferentes epitopes del mismo antígeno, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria. ¿Sí? Una bacteria tiene un montón de epitopes alrededor, ¿sí? Porque expresa un montón de proteínas diferentes alrededor. Lo mismo un virus, ¿sí? Un virus tiene un montón de proteínas diferentes en la superficie, por lo cual cada una constituye un epitope diferente, ¿sí? Así que yo puedo tener, por ejemplo, reactivos, o por ejemplo, mi muestra de suero, ¿sí? Yo voy a tener anticuerpos de tipo policlonal, ¿sí? Anticuerpos que van a reaccionar contra diferentes epitopes del mismo virus, ¿sí? Pero también desde el punto de vista de los reactivos, ¿sí? Vamos a poder trabajar quizás con anticuerpos de tipo policlonal. Y luego están los monoclonales. Si ustedes se acuerdan del trabajo que hicieron de inmunohemato, sí, fíjense en que los insertos decían en ese caso que eran anticuerpos de isotipo IgM monoclonales, ¿sí? De origen murino. ¿Tá? ¿Para qué sirven los anticuerpos monoclonales? La gran mayoría de los reactivos usan anticuerpos monoclonales, ¿sí? Usamos anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque el uso de anticuerpos monoclonales en los inmunoensayos aumentan la especificidad del ensayo, ya que reconocen un único lugar antigénico y aumenta la reproducibilidad del ensayo, ¿sí? Porque yo voy a tener siempre el mismo anticuerpo dirigido contra el epitope y voy a usar ese mismo anticuerpo para hacer miles de ensayos en miles de pacientes diferentes, ¿no? Entonces eso hace que sea reproducible el ensayo y comparable, ¿no? Fíjense, en la gran mayoría de reactivos, casi todos, el 100% de reactivos que vamos a usar son de tipo monoclonal, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de marcación de reactivos, ¿sí? Esto vamos a comenzar a ver la semana que viene. Hasta ahora lo que vimos en las reacciones tanto de inmunoturbidimetría, nefalometría, inmunoprecipitación y aglutinación fueron reactivos no marcados, ¿sí? O sea, yo tenía una partícula en las aglutinaciones, ¿sí? Pero mis anticuerpos, ni mi antígeno ni nada, tenía ningún tipo de marca de nada, ¿no? Entonces yo veía que se formaba una aglutinación que era fácilmente visible, o veía que se formaba un inmunocomplejo que lo podía medir con la ayuda de un gel, eso me ayudaba a visualizarlo, o por medios ópticos como la turbidimetría y la nefalometría, ¿no? Pero en ningún momento nada estaba marcado. ¿Y a qué le llamamos marcados? Bueno, cuando al reactivo se le agrega obviamente una marca, y vamos a comenzar a llamar a los inmunoanálisis de diferentes maneras, ¿no? Radioinmunoanálisis significa que o al antígeno o al anticuerpo que van a formar parte de mi reacción se le agrega una marca con un isótopo radiactivo, ¿no? Eso se llama radioinmunoanálisis. Y yo voy a detectar esa reacción antígeno-anticuerpo gracias a esa marca. Voy a medir esa radioactividad y voy a leer esa radioactividad. Así es como yo me voy a dar cuenta que tuve una unión antígeno-anticuerpo. Después tenemos enzimo-inmunoanálisis, ¿sí? Cuando ya sea el antígeno o el anticuerpo, que forman parte de la reacción, yo lo marque con una enzima, ¿sí? Esa enzima me va a generar un producto que va a ser coloreado y yo voy a poder leer la densidad óptica, y esa va a ser mi forma de saber, de evidenciar que ahí hubo una reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a tener ensayos que van a ser fluoroinmunoanálisis, ¿sí? En este caso te va a marcar al antígeno o al anticuerpo, ¿sí? Con un fluorocromo, un componente fluorescente, ¿sí? Que yo voy a ser capaz de excitar con una luz y voy a ver la presencia de fluorescencia, ¿verdad? Y esa va a ser mi forma de visualizar, de poder evidenciar que hubo una unión antígeno-anticuerpo. Y luego tenemos los luminoinmunoanálisis que tienen una marcación luminiscente, ¿sí? Ahora en lugar de ver fluorescencia, yo voy a ver luz, ¿sí? Producción de luz, ¿sí? Consecuencia de esta marcación, y la voy a evidenciar si es que tuve una unión antígeno-anticuerpo. Ya lo vamos a ir entendiendo la semana que viene cuando lo veamos, pero fíjense, nosotros no teníamos ninguna marca en la aglutinación, ¿sí? Simplemente la veíamos porque se formaba, ¿sí? Una malla, ¿sí? Por eso yo veía la aglutinación, pero no necesitaba nada, unía un antígeno, un anticuerpo, y yo veía una malla que se formaba como forma de grumito, y esto era la aglutinación, ¿no? La precipitación se formaba un inmunocomplejo que, bueno, al estar en medio de gel,
¿sí? El gel me ayudaba a mí a verlo, pero no es que el gel estaba pegado en el anticuerpo, ni el gel, una partícula de gel estaba pegada en el antígeno, ¿sí? Lo que pasaba era que la reacción ocurría en un gel y a mí eso me permitía visualizarlo, ¿tá? Y la turbidimetría y la nefelometría era porque les pegaba un haz de luz y en consecuencia en el inmunocomplejo que se formaba en este caso en suspensión, ¿sí? Absorbía luz o reflejaba luz, ¿sí? Y había un detector que detectaba eso, pero yo en ningún momento le pegué algo con luz al anticuerpo ni al antígeno, ¿tá? Y eso es lo que vamos a ver ahora en las técnicas de interacción primaria, ¿sí? Todas estas técnicas van a tener una marcación y esta marcación es lo que a mí me va a permitir hacer la lectura y evidenciar si hubo una unión antígeno-anticuerpo. No solo eso, sino que el grado, ¿sí? La cantidad de marcación que uno detecte va a ser directamente proporcional, ¿sí? Relativamente directamente proporcional a la concentración, por lo cual yo cuanto más color tenga es porque hay más concentración, cuanto más luz vea es porque es más concentración, ¿sí? Cuanto más radiación mida es porque hay más concentración de lo que yo estoy buscando, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver de acá en adelante en las técnicas de interacción primaria, ¿sí? Aplicadas a las técnicas serológicas. Vamos a ver, este tipo de técnicas se usan por lo general anticuerpos de tipo monoclonales, ¿sí? Se usan antígenos o anticuerpos que estén marcados para evidenciar la reacción. Vamos a hacer métodos que van a poder ser de tipo cualitativo y cuantitativos, ¿sí? Gracias a estas marcaciones podemos hacerlas de tipo cuantitativo. Y vamos a aplicar los algoritmos diagnósticos y vamos a buscar determinados isotipos de anticuerpos específicos contra determinados patógenos, ¿tá? A eso nos vamos a enfocar de ahora en adelante. Bueno, cualquier duda, igual esto lo vamos a repetir y lo vamos a volver a repetir, así que no se asusten, ¿tá? En especial no se hagan embrollo con la parte de respuestas a patógenos, ¿tá? Lo que a mí me gusta es que se queden con el concepto de las respuestas de lo intracelular y lo extracelular, ¿sí? El intracelular con el NK y la CD8 y los anticuerpos con función principalmente neutralizante, ¿sí? Todo lo que sea extracelular, como por ejemplo, y que sea chiquitito, como las bacterias, ¿sí? Tenemos una respuesta en la cual tenemos los linfocitos T CD4, respuestas por fagocitosis de macrófagos, activación de complemento por vía alternativa, y luego también, si es que cuando se producen los anticuerpos ya va por vía clásica, ¿sí? La opsonización, no nos olvidemos que tanto el complemento como los anticuerpos opsonizan, así que eso también lleva a que se fagocite, ¿sí? El linfocito TCD4 potencia la actividad del macrófago para que destruya el microorganismo que ingirió, ¿sí? Y luego tenemos, en el caso de los parásitos grandes, como son los helmintos, ¿sí? La respuesta, por un lado mecánica de la producción de citoquinas por parte de los linfocitos TCD4 al aumento de la motilidad y la secreción de mucus, y por otro lado la producción de IgE, ¿sí? Y la activación de los eosinófilos y mastocitos a través de ellos para liberar el contenido de sus gránulos y destruir la pared del parásito, que es grande, ¿sí? Y destruirlo, ¿tá? Y el rol que juegan los macrófagos ahí en las respuestas a los helmintos tienen más que ver no con fagocitar al helminto vivo, sino fagocitar los restos del helminto muerto, ¿sí? Ya degradado, y tratar de depurar un poco el daño que se genera, porque la liberación de los gránulos, tanto de los eosinófilos como de los mastocitos, genera daño, ¿sí? en el tejido que está circundando a ese parásito, ¿tá? O sea, en este caso podría ser la mucosa intestinal. Entonces, ahí los macrófagos tienen otro perfil que no es tanto de fagocito para eliminar, no es un macrófago inflamatorio, sino que es un macrófago que cuida, ¿sí? En este caso, eliminando todo eso que puede generar una inflamación peor extra, ¿sí? Depura, pero para tratar de regular la inflamación ahí, no producirla, sino regularla, ¿no? Así que bueno, me cansé. Eso es todo, chicos. Nos vemos la semana que viene.